Bueno, en función de que ya la semana pasada vimos un repaso general de la célula, eucarionte, ¿sí? Y todas sus organelas, vamos a empezar a meternos un poquito más en profundidad con cada una de estas organelas. ¿Sí? Estos powers son del docente anterior, de Ignacio Muñoz, médico, pero fue docente de kinesiología, ahora ya no dicta más, ¿sí? Pero gentilmente nos prestó los powers para que los pasemos. Así que lo que vamos a repasar es el sistema de endomembranas y vamos a recordar que el sistema de endomembranas estaba formado por todo el conjunto de organelas que tenían membranas biológicas y esto creaba compartimentos cerrados intracelulares y que tenían una permeabilidad selectiva, ¿sí? Cada uno de estas organelas estaba encargada de muchas funciones adentro de las células, ¿eh? Entonces íbamos a tener carioteca, retículo endoplasmático rugoso, liso, el aparato de Golgi, los endosomas, los lisosomas y las vesículas. ¿Cuáles son las características generales? ¿Sí? Que van a estar formadas por membranas biológicas, la mayoría de las veces membranas bilipídicas. Esto va a formar compartimentos cerrados y van a tener funciones claramente distintas en función de la organela y las proteínas que tengan instaladas. Van a presentar lumen. Lumen es el espacio, ¿sí? Entre diferentes membranas. Pueden comunicarse de forma directa, es decir, por contacto o a través de vesículas, que eran los pequeños compartimentos que viajaban con líquido dentro. Se pueden organizar en cisternas, túbulos, sáculos o vesículas. Esas van siendo las diferentes formas que van teniendo, que van organizándose esas membranas. ¿Ok? Y la cara no citosólica, ¿sí?, de la membrana mira al espacio interno. La carioteca es la envoltura del núcleo, ¿sí? Es una doble membrana donde encontramos una externa y una interna. Contiene una lámina y tiene poros, ¿sí? Poros por donde van a pasar diferentes sustancias. Todo con lo que respecta a núcleo lo vamos a ver en otra clase. Lo que es la lámina nuclear, cómo está formada la doble membrana y los poros, lo vemos en una próxima clase. Por este lado, entonces, la membrana externa rugosa de la carioteca, al igual que el retículo endoplasmático rugoso, se va a continuar y va a compartir el lumen, ¿sí? El lumen es la cavidad dentro de una estructura tubular o un órgano, ¿sí?, con espacio. Entonces, este espacio, este lumen, ¿sí?, se conecta y tiene la misma función. En cambio, la membrana interna, que es lisa, va a estar relacionada con la lámina nuclear. La lámina nuclear es lo que le va a dar la forma al núcleo, ¿sí? Es lo que da la estructura y va a soportar, obviamente, la tensión mecánica. Cuando se produce la fosforilación, ¿sí?, en el momento de la reproducción celular, vamos a ver más adelante que esta carioteca se desarma y toda la cromatina que está dentro se condensa para formar los cromosomas y la nueva célula. Lo importante ahora es que sepamos que esta heterocromatina constitutiva da la forma, ¿sí?, del núcleo, de esa carioteca. Entonces, acá vamos a ver bien. ¿A qué le llamamos carioteca? A la membrana externa e interna nuclear, ¿sí? Y vamos a ver que esta se va a unir, se va a continuar con la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Y el lumen, ¿sí?, el espacio, ¿sí?, se va a continuar con el de la carioteca, ¿sí? Entonces, acá es donde se produce el pasaje de sustancias, ¿sí?, la síntesis de proteínas a partir del ARN, y va pasando, como les decía, de una estructura a otra. Por otro lado, encontramos el poro nuclear, conformado por varias proteínas diferentes. Algunas proteínas se van a anclar, ¿sí?, a lo que es la carioteca, la membrana externa, la membrana interna. Acá pueden ver la lámina nuclear, y estos poros funcionan también como espacios para regular el pasaje bidireccional de sustancias, ¿sí? Citosol, acá estaría todo alrededor de la célula. Esto sería la parte interna del núcleo.
Acá esto no importa, no hay que saberlo, pero bueno, vamos a ver que del citoplasma, ¿sí?, al núcleo pasan sustancias y lo mismo del núcleo al citoplasma, ¿sí? Intervienen proteínas como la exportina, y esto va a estar determinado por gradientes de concentración. Empezamos a repasar entonces lo que ya habíamos visto antes: el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Rugoso porque está, ¿sí?, tachonado, ¿sí?, se ven como tachas de ribosomas, cisternas por la forma que tiene esa membrana, lo que va formando ese espacio, y se continúa con el lumen de la carioteca, ¿sí? Ese espacio ustedes lo pueden ver, y además se continúa con el lumen, con el espacio del retículo endoplasmático liso. Entonces acá vemos el núcleo, la envoltura nuclear, los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí?, y el retículo endoplasmático liso. ¿Por qué es importante? Tiene las siguientes funciones: sintetizar proteínas que no van a estar presentes en el citosol, ¿sí? Por ejemplo, van a estar en la membrana plasmática, van a estar en vesículas de exportación y en endomembranas. Se produce acá, algo muy importante, es la N-glicosilación, ¿sí?, que era, ¿se acuerdan?, agregarle marcadores a las proteínas para que el cuerpo reconozca las proteínas y las distinga de las ajenas. Y aparte va a sintetizar proteínas de las membranas de los peroxisomas, que lo vemos más adelante. Entonces, resumiendo, está formado por cisternas tachonadas de ribosomas. Las proteínas no citosólicas son las de la membrana plasmática de exportación y del sistema de endomembranas. Proteínas que van a ir al retículo endoplasmático rugoso tienen una péptidoseñal, es decir, una señal que inicia el trabajo de las ribosomas, ¿sí? Todas las proteínas que se sinteticen acá en esta organela son glicoproteínas, ¿sí? Son proteínas con un marcador de un oligosacárido. Estas proteínas pasan por el retículo endoplasmático liso, pero no sufren ninguna modificación y luego pasan al aparato de Golgi. Acá es lo que yo les había mostrado la otra vez. Insisto, tienen que distinguir que el ribosoma está formado por dos estructuras y que cuando empieza la señal, ¿sí?, esta peptidoseñal, lo que hace es tomar aminoácidos e ir formando proteínas hasta que esa señal se corta, ¿sí? Esa proteína ya está formada y se libera y sigue su pasaje para la glicolización o pasa al aparato de Golgi, ¿sí?, o a donde sea que tenga que ir esa proteína. Pero lo importante es que funciona como un cierre, esa ribosoma funciona como un cierre. Esto que ven acá, ¿sí?, sería una ribosoma. Ven el ARN mensajero, ¿sí?, el espacio del citosol, lo que va haciendo es formando, ¿sí?, pasito a pasito, una proteína. Acá se ve el proceso de glicosilación. No se preocupen, manda, ¿sí?, todo esto que sucede en el retículo endoplasmático rugoso termina yendo a la parte cis, ¿sí?, del aparato de Golgi. Acá algunas proteínas que son importantes, simplemente reconocerlas, leerlas, saber, no lo vamos a tomar, pero para que lo tengan presente: riboforinas, receptores para PRS, porina acuosa, peptidasa señal. Acuérdense, cada vez que terminaba en asa, ¿sí?, es una enzima, es algo que acelera una reacción química, y oligosacarilin transferasa, ¿sí? Entonces, acá tenemos un resumen. Ya lo vimos esto, la peptidasa señal reconocida. Listo, léanlo, repásenlo. Resumen conceptual importante, ¿sí? Esto sí hay que estudiarlo, todo esto sí, anótenselo, importante para estudiar, ¿sí? ¿De qué es importante retículo endoplasmático rugoso? Pasamos ahora a continuación, ¿sí? Esa membrana, ese lumen se continúa y vamos a ver el retículo endoplasmático liso, que son túbulos, ¿sí? ¿Ven la forma? Túbulos que están anastomosados, es decir, agregados, que no tienen ribosomas en su superficie. ¿Qué van a hacer? Van a sintetizar lípidos, van a detoxificar la célula, van a almacenar calcio y van a metabolizar la glucosa. Proteínas que son importantes, ¿sí? Léanlas: enzima de la síntesis de lípidos y triglicéridos, lipasas, otra enzima de la síntesis de hormonas esteroides,
enzima de la detoxificación, glucosa 6 fosfatasa y bomba de calcio. ¿Sí? Esto es importante. Bombea activamente calcio hacia el interior del retículo endoplasmático liso, fíjense, con gasto de ATP, ¿sí? Hay gasto de energía. Bueno, repasen conceptualmente por qué es importante. ¿Sí? Los fosfolípidos de las membranas biológicas son sintetizados en el retículo endoplasmático liso. Importante. ¿Sí? Paso. Vamos a ver aparato de Golgi, hacemos un resumen acá, yo les voy a dejar un videito también para que vean. El retículo endoplasmático, el aparato de Golgi está a continuación, digamos, en la cadena, no está anastomosado al retículo endoplasmático liso, ¿sí? Pero se acuerdan, esas vesículas viajaban, ¿sí? Y llegaban al aparato de Golgi, que son sacos o sáculos, ¿sí? Estos sacos se les llama así, que están anastomosados entre ellos y que terminan formando cisternas. ¿Cómo se va a llamar a las diferentes partes del aparato de Golgi? Vamos a encontrar una red cis, una cara cis, ¿sí? Una cisterna cis, una cisterna medial, una cisterna trans y una red trans, ¿sí? Es decir, las vesículas, ¿se acuerdan que salían del retículo endoplasmático rugoso? Ingresan por la parte cis, por la red cis, y van atravesando en todo este proceso, va madurando hasta que vuelve a salir en forma de una vesícula secretoria, ¿sí? hacia el espacio del citosol. Miren el tamaño y vean cómo se ve, 200 nanómetros. ¿Sí? Fíjense cómo se ve el dibujo. Piensen que este es un corte bidimensional, ¿no? Todo esto hay que armarse después mentalmente una estructura tridimensional de cómo sería. ¿Cuáles son las funciones? En el aparato de Golgi se produce la elección del destino de esas proteínas que vienen del retículo endoplasmático. ¿Sí? Se produce la glicosilación final, ¿sí? Se sintetizan y se sulfatan glicosaminoglicanos, ¿sí? O glucosaminoglicanos, se hace el ensamblado de proteoglicanos, se le agrega fosfato a la manosa como destino a los lisosomas, se hace la glicosilación de lípidos y se hace síntesis de glucolípidos y es fingomilina. Lo importante es que acá se produce la maduración de un montón de proteínas, ¿sí? Las que vienen del retículo endoplasmático rugoso terminan su maduración, ¿sí? Y después se elige el destino a dónde va a ir. ¿Ok? Por eso, no se terminan de formar muchas proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, sino que su maduración definitiva se va a producir en... Bueno, proteínas importantes que son del aparato de Golgi, ¿sí? Léanlas, no las vamos a ver en profundidad porque no nos compete, no nos hace a la formación, digamos. Bueno, como resumen, las funciones más importantes del aparato de Golgi es que se continúa la glicosilación de las proteínas y de los lípidos, ¿sí? Ahí se forman los glucolípidos, ¿ok? Un lípido se le agrega un oligosacárido y termina siendo un glucolípido. Es la selección del destino de las proteínas que le llegaban del retículo endoplasmático rugoso, se sintetizan glucosaminoglicanos y proteoglicanos, ¿ok? Vamos a ver los endosomas, ahora sí, otro tipo de organelas con membrana plasmática. Se considera que son organoides saculares, ¿por qué? Porque tienen forma de saco, son transitorios porque se forman mediante la endocitosis, por ejemplo, y después desaparecen y están interpuestos en el tráfico vesicular, es decir, en esta formación de vesículas. Son de 4 tipos: los tempranos, los tardíos, ¿sí? Lo encontramos acá, los multivesiculares y los de reciclaje, ¿sí? Recuerden que muchas veces se reclutaba parte de la membrana plasmática para regenerarla, reciclarla. Entonces, van a intervenir o participar en la vía de endocitosis y van a participar en reciclar receptores y otras membranas que sean transmembrana de la membrana plasmática. ¿A qué se le va a llamar endosoma temprano? ¿Sí?
a ese endosoma que va a recibir vesículas endocíticas, ¿sí? Y lo que va a hacer va a separar el receptor, no puedo mostrarlo, el receptor de la membrana con el ligando. Lo va a receptar, a, a separar. Después ese endosoma temprano va a formar el cuerpo multivesicular, ¿sí? Donde hay varias vesículas, y por otro lado va a enviar vesículas de reciclaje al endosoma, obviamente de reciclaje, ¿sí? Cuerpo vesicular se denomina, se le va a llamar cuerpo multivesicular a ese endosoma temprano que está en proceso de migración, ¿sí? Que está avanzando hacia fusionarse con la membrana plasmática y ser un exosoma. ¿Qué hace dentro? Va formando pequeñas vesículas, ¿sí? ¿Ven? Va formando pequeñas vesículas y va degradando proteínas integrales de membrana, ¿sí? Cuando todo esto se fusiona, da el endosoma tardío. Acá, si ustedes pueden ver, a ver si se representa bien, esto es la membrana, ¿sí? Líquido extracelular, citosol, y acá está el receptor, ¿sí? El receptor que una vez que recibe un ligando, lo que empieza a hacer es invaginarse y forma, ¿sí? Esta vesícula, esta endocitosis, ¿sí? Que va a formar un endosoma temprano. Y acá va formando diferentes partes. Una se va con los receptores, ¿sí? Y la otra es lo que les decía, se vuelve a la membrana, ¿sí? Se va reciclando y va reciclando la membrana, ¿ok? La membrana plasmática. Otra parte va formando los cuerpos multivesiculares, que después aparecen diferentes proteasas y lipasas, ¿sí? Proteína y lípido, y lo va degradando en el lisosoma, ¿ok? Todo esto después vuelve a reciclar lo que son proteínas, lípidos. Se usa para eso, para ir reciclando parte de la membrana, para ir ingiriendo diferentes sustancias por parte de la célula. El endosoma, como les decía, el endosoma temprano va a avanzar. ¿Se acuerdan los microtúbulos que yo les decía que por ahí se funcionaban como carriles? Va a avanzar hacia cuerpo multivesicular, ¿sí? El pH va modificándose, se va haciendo cada vez más ácido, y con las enzimas hidrolíticas que recibe del aparato de Golgi va degradando diferentes sustancias. Por último, el endosoma tardío se va a considerar así endosoma tardío cuando se fusiona con lisosomas, ¿sí? Esos lisosomas, ¿sí? Son vacuolas, ¿sí? Bolsas digestivas. Y lo que van a hacer, van a continuar degradando diferentes sustancias. Mientras más ácido se va volviendo, más se va degradando. Como no todo es hidrolizado, están lo que son los endosomas de reciclaje, ¿sí? Que por ahí este receptor con este ligando sirve en esta proteína, sirve de vuelta, entonces es endocitado, ¿sí? Pasa por el endosoma temprano, pero algunas, ¿sí? Estas vesículas de reciclaje, por ejemplo, lo que vuelven es a reciclar fosfolípidos, por ejemplo, de la membrana, y otra parte en el endosoma de reciclaje guarda proteínas de membrana que funcionen, que sirvan, y las deposita de vuelta en la membrana, ¿sí? Por eso se llama transitosis, ¿se entiende? Porque una vez que se invagina esa vesícula, no todo es degradado, algunas cosas sirven y se reciclan, se renuevan. Bueno, y acá lo que hablábamos recién, la transitosis es el pasaje transcelular a través de la célula, ¿sí? A partir de estos endosomas de reciclaje, que lo que hacen es la endocitosis mediada por receptor. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los exosomas, diferente de los ectosomas. Los ectosomas se producen por una evaginación de la membrana plasmática, ¿sí? Que lo que hacen es al espacio extracelular emitir contenido que estaba dentro del citosol, ¿sí? En cambio, los exosomas son vesículas que vienen del cuerpo multivesicular, que contienen proteínas, lípidos, ADN, ARN mensajero, ¿sí?
y lo que hacen es se fusionan con la membrana y al fusionarse con la membrana salen estos exosomas que son vesículas, ¿sí? Muy pequeñitas, que lo que hacen es la comunicación, ¿sí? Célula a célula. Entonces liberan contenido al exterior. Del cuerpo vesicular, ¿sí? Puede ser que se vaya a la membrana plasmática y salgan estos exosomas, o que por el contrario continúe dentro del citosol y se produzca la hidrólisis, como ya habíamos mencionado antes. Distinguimos ahora la diferencia entre los endosomas, el temprano y el tardío. El temprano aparece en el citoplasma al minuto que se produce la endocitosis de una molécula específica. El tardío, ¿sí? Aparece a los 5 a 15 minutos. ¿Ok? El endosoma temprano recibe vesículas desnudas de la membrana plasmática. En cambio, el endosoma tardío se encarga de fusionarse, se fusiona con los lisosomas primarios y da lugar a los heterofagosomas, donde se produce la hidrólisis, ¿sí? El pH del endosoma temprano es ácido, pero mucho menos que el tardío, que se vuelve bastante más ácido, ¿sí? El endosoma temprano separa el complejo ligando-receptor, ese que veíamos que era para el reconocimiento de ciertas sustancias. En cambio, en el tardío ya está separado el ligando del receptor. Es importante destacar, ¿sí?, que la bomba de hidrógeno lo que hace es ingresar hidrógeno, ¿sí? En la membrana tiene esta bomba, que lo que va haciendo es volver más ácido el contenido dentro de esa vesícula, ¿sí? Entonces, el endosoma temprano no contiene enzimas hidrolíticas, pero en cambio el tardío sí. Entonces, en el tardío es donde se va produciendo esa hidrólisis de las diferentes, por ejemplo, proteínas o lípidos, ¿sí? ¿Se acuerdan que aparecían enzimas que venían del aparato de Golgi y lo que iban haciendo era, daban en ese medio ácido, se daban las condiciones para hidrolizar, separar, romper, por ejemplo, un lípido? En cambio, en el endosoma temprano no, simplemente se separa el receptor del ligando. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahora los lisosomas. ¿Qué serían los lisosomas? Son organoides que lo que se ocupan, son encargados de reciclar restos celulares de desecho que no le sirven a la célula, e inclusive pueden destruir virus y bacterias. Por eso aparecen en la digestión celular, pueden aparecer como parte de la inmunidad celular, e inclusive pueden determinar la apoptosis, la muerte programada de la célula mediante la autofagia, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Entonces son organoides polimorfos, es decir, que tienen diferentes formas provenientes del aparato de Golgi, heterogéneos, tienen, insisto, formas diferentes, no son iguales, tienen un pH ácido 5, ¿sí? Y ese pH ácido es ¿por qué? Porque hay una bomba de protones de hidrógeno que lo que hace es captar hidrógenos y volver su medio interno más ácido. Y además tienen hidrolasas, ¿sí?, enzimas que son muy ácidas y sirven justamente para esto, para destruir. Por eso el medio interno del lisosoma es diferente al del citosol. Vamos a ver diferentes tipos de lisosomas: primarios, heterolisosomas o vacuolas digestivas, autofagosomas o autosomas, fagolisosomas y cuerpos residuales. Lo importante es esto, para que ustedes distingan. Esta sería la célula, ¿sí? Acá lo que se está representando es, por ejemplo, cuando se produce la fagocitosis, ¿sí? ¿Se acuerdan los diferentes tipos de endocitosis? Se producía la fagocitosis, por ejemplo, de una bacteria, ¿sí? Entonces se convierte en un fagosoma y en última instancia termina derivando en un lisosoma, que lo que hace es reconocer y juntarse membrana con membrana, ¿sí?, de un fagosoma con un lisosoma, ¿sí?, y lo que hacen es destruir esa bacteria. O, por el contrario, ¿se acuerdan en la pinocitosis? Esperen que lo marcamos. En la pinocitosis había una invaginación de la membrana, entraban ciertas sustancias, ese endosoma temprano se convertía en un endosoma tardío cuando se separaba el receptor del ligando, y en última instancia se terminaba uniendo a un lisosoma. ¿Para qué? Para terminar de degradar esas sustancias, ¿sí? Cualquier tipo, lípido, proteína. En cambio, cuando se produce la autofagia, es la invaginación, ¿sí?, es fagocitar
destruir una mitocondria. Estos son un montón de procesos químicos, son señales que va dando la célula de cuando tiene que producir la apoptosis. ¿Sí? Si la mitocondria muere, no se produce ATP, no hay energía, la célula no tiene cómo vivir, se muere. ¿Sí? Justamente después empieza a trabajar los lisosomas para terminar de fagocitar y reciclar todas las sustancias que están dentro de la célula. No nos vamos a detener en detalle, lo que vemos es que el lisosoma se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Sale por el lado trans, ¿sí? Y va a tener como destino, ¿sí?, la unión de los lisosomas con los endosomas tardíos, ¿sí? Pero simplemente lo que tenemos que saber es que se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso. Resumiendo, lo que tenemos que saber es que tienen sobre todo un pH ácido con hidrolasas ácidas que se encargan de la digestión celular, que hay de diferentes tipos, primarios, heterolisosoma, autofagosoma, no importa tanto, y que la función de los lisosomas justamente es la digestión celular, ya sea vía endocitosis, vía fagocitosis o a través de la autofagia. Vamos a ver las vesículas que venimos hablando todo el tiempo. Las vesículas se forman por gemación. La gemación es una forma de reproducción asexual como tienen las plantas. ¿Viste? Vieron que ustedes algunas plantas las cortan, las implantan y vuelve a salir un individuo igual. Bueno, se dice que la formación de las vesículas se hace por gemación. ¿Cómo, cómo funciona? Hay ciertos receptores, ¿sí?, ciertas proteínas transmembrana, por ejemplo la catrina, que cuando reciben una, una sustancia determinada se empiezan a cambiar su configuración y lo que hacen es ir invaginando, ¿sí? Ven acá, está la proteína receptora. Cuando recibe la molécula específica, lo que va haciendo es cerrando, ¿sí?, cerrando un espacio hasta que se separa. Esa es la gemación, se separa. ¿Y para qué, para qué función tienen las vesículas? Comunicación entre las diferentes organelas, como ya lo vimos entre, por ejemplo, retículo endoplasmático rugoso y aparato de Golgi, para la exocitosis, es decir, para enviar hacia afuera de la célula, para endocitar y para fagocitar. Las vesículas tienen diferentes cubierta proteica, ¿sí? Algunas tienen una cubierta de clatrina, ¿sí?, de la proteína clatrina, COP1, COP2. La COP1 es retrógrada, ¿sí?, con respecto al Golgi. Entonces, del aparato Golgi manda retrógradamente al retículo endoplasmático. La COP2 es anterógrada, es decir, manda el retículo endoplasmático rugoso al Golgi. Y la catrina se encarga de mandar vesículas del aparato de Golgi a endosomas y lisosomas, ¿sí? Esto no importa saber el orden, simplemente saber que la clatrina COP1 y COP2 se encargan de definir la dirección de esas vesículas, ¿sí? Acuérdense que avanzábamos por los microtúbulos. Bueno, acá veríamos, esta es la clatrina, ¿sí? La clatrina viaja, ¿sí? Esta es una proteína transmembrana que cuando recibe un tipo de receptor activa a que la clatrina se adose y lo que va haciendo es, al ir uniéndose, ¿ven?, va dando esta forma, ¿sí?, de vesícula, ¿sí? La membrana lo que va haciendo es se va invaginando hasta que se termina de separar. Y luego se le llama, ¿se acuerdan?, vesícula desnuda, ¿sí?, que es la que va a llegar al endosoma temprano. Y después queda de vuelta a disposición clatrina para seguir formando vesículas que provoquen la endocitosis. De vuelta, otro resumen más esquematizado. La membrana plasmática, ¿sí?, la membrana, ¿sí?, la capa lipídica, se produce una invaginación, se produce una vesícula, ¿sí?, por pinocitosis, por ejemplo. Esa vesícula forma el endosoma temprano, ¿sí?, se juntan en los endosomas tempranos, que luego se hace un endosoma tardío, se activa junto a un lisosoma
y esto se acuerdan que iba teniendo vesículas retrógradas y anterógradas. Algunos del aparato de Golgi, algunas vesículas salen hasta la membrana y hacen exocitosis, y otras, por ejemplo, son vesículas secretorias con sustancias, ¿sí? Estas solamente con citosol y estas con proteínas específicas, como por ejemplo un neurotransmisor. Vemos ahora el transporte de masa, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, que les voy a dejar un video para que vean que lo explica muy bien. La exocitosis, lo que va a hacer, la célula va a enviar macromoléculas que son hidrosolubles, ¿sí? Hidrosolubles porque una vez que quedan en el espacio extracelular son solubles en agua, ¿sí? Y lo manda tanto al exterior celular como a la membrana plasmática, ¿sí? Puede ser que quede ahí en la membrana. Tenemos constitutiva y regulada. Los pasos en que se produce esta secreción es una etapa ribosómica, ¿sí? La etapa cisternal, la etapa de transporte intracelular, ¿sí? Etapa de concentración intracelular, ¿sí? Y la etapa de exocitosis. La endocitosis es un proceso por el cual las moléculas que son hidrosolubles, ¿sí? Que están disueltas en el líquido extracelular, ingresan dentro de la célula y que no lo hacen por difusión facilitada. Entonces vamos a encontrar pinocitosis inespecífica, donde entra, ¿sí? Inespecíficamente iones, macromoléculas, lo que sea, pero no hay ninguna especificidad, y las específicas que va a estar mediada por receptores de membrana, proteínas, que en función de los ligandos que reciban van a producir esa endocitosis. Y luego la fagocitosis, que lo que hacen es sobre todo ingresar bacterias, virus, ¿sí? Lo mismo, es un tipo de endocitosis específica. La pinocitosis inespecífica, lo que nos va a interesar se denomina caveola, ¿sí? A esta invaginación que se va produciendo. Esto porque hay unas proteínas, la caveolina, que lo que van ayudando es esta invaginación, ¿sí? Entonces todo ese contenido va a tener un destino desconocido, no tiene un destino específico. En cambio, cuando la endocitosis es mediada por receptor, volvemos a tener la catrina. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la clatrina que ya la habíamos visto? Y esto sí, esto tiene destino de endosoma. Se fusiona con el endosoma. Una vez que se desnuda, digamos que se le sale esa clatrina, termina fusionándose con el endosoma temprano. Y por último, la fagocitosis se produce en la captación, por ejemplo, de una bacteria, ¿sí? Receptores que tienen reconocimiento específico para ciertos antígenos de la cubierta de esa bacteria, ¿sí? Se forma el fagosoma. Ese fagosoma se va a terminar fusionando con diferentes lisosomas que tienen hidrolasas específicas y se va a formar el fagolisosoma, que lo que va a hacer es va a terminar de destruir esa bacteria. Bueno, terminamos con este tema. Vean los videos, ¿sí? En los videos se vuelve a explicar todo esto, quizás en forma más dinámica, y repásenlo con la bibliografía, acuérdense, el Paulina, véanlo ahí. Vayan teniendo en cuenta sobre todo de esto los resúmenes. Vieron la parte que decía resumen conceptual. La verdad que el Power está excelentemente hecho, tiene un montón de dibujos muy claros y es un excelente resumen de lo más importante.